Hola Gerson, ¿qué tal máquina? ¿Cómo va Muy todo? bien, buenas tardes, ¿qué tal? Vale, bueno, pues mira, tenemos ya gente, o sea que si quieres vamos empezando ya contigo y así luego te puedes ir pronto. Venga, perfecto. Chicos, bienvenidos y bienvenidas a todos los que estéis por aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a ir un poco ahí a saco porque tenemos aquí a Gerson que hoy tiene lío. Gerson es compi mío, es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y doctorado además en Ciencias de la Actividad Física. Una pedazo de tesis sobre ciclismo, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué hiciste? Y bueno, y es también muy friki, podemos decir, o muy apasionado del ciclismo. Está ahí con el equipo Imparables, que estoy deseando volver a verle, por cierto. Dentro de poco sale. Ah, bueno, estupendo. Y nada, y entonces nos va a hablar un poquito de su experiencia con el tema de los pulsómetros y bueno, la fiabilidad bajo su experiencia que hay comparando registro de frecuencia cardíaca en muñeca respecto a banda en el pecho. Así que Muy dicho bien, esto, te escuchamos. perfecto, pues oye, es un placer estar por aquí, gracias por la invitación. Gracias, crack. Voy a intentar resumir brevemente cuál es mi experiencia con pulsómetros. Empecé en el año, cuando tenía 18 o 19 años, tengo 34, hace casi 15 años que uso pulsómetros. Han evolucionado bastante. Antes llevábamos unas telas en el pecho, unas bandas que eran de plástico, ahora son de tela, son mucho más cómodas y casi que te la pones y te olvidas. Han evolucionado como mucho, como digo mucho, incluso ya llevan GPS desde hace una década, lo cual al usuario nos aporta una gran cantidad de información de cara no solamente al examen y al análisis de nuestro entrenamiento, sino también al control del mismo durante. Entonces, ¿qué dicen por ahí? Cuenta kilómetros de pulsómetro. No, básicamente ya todos los pulsómetros integran servicios GPS, por lo tanto te sirven tanto como para cuantificar distancia y velocidad como para la intensidad del ejercicio en base a la frecuencia cardíaca. Como digo, han evolucionado mucho, incluso ya los hay con sensor óptico, que viene aquí una lucecita que se enciende y detecta, estima, estima la frecuencia cardíaca en base al paso del rayo de luz. Vaya, es toda una tecnología que aún está por desarrollar porque todavía no ofrecen una fiabilidad al 100%. Entonces, hay gente que se queja de que le molesta esto. Hay deportistas que no, a mí no me importa, me lo pongo y se me olvida. Yo he hecho un ejercicio para enseñaros a todos, comparando lo que hace, cómo mide este pulsómetro, que es de gama alta, vale bastante dinero, tiene un par de ceros, comparado con lo que hace otro pulsómetro con la banda puesta. Entonces, quería haberos compartido pantalla, pero no va a ser posible. Aquí está. Wow. Esto es una salida en bicicleta y lo que veis aquí es el perfil, el desnivel de la ruta. Y en verde tenemos la frecuencia cardíaca con banda y en rojo la frecuencia cardíaca con el sensor de luz. Como veis hay bastante discrepancia entre una ISO y otra, sobre todo en esta zona de bajada, debido, entre otras cosas, al tambaleo o a la vibración del brazo respecto al pulsómetro por el descenso, ¿no? Que voy en bicicleta. Ujú. Y luego hay zonas en las que incluso en subida no aparecen lecturas, no se entienden entre ellas, ¿de acuerdo? Entonces, yo hice esto durante una salida de 2 horas y luego hice el análisis estadístico para ver qué tipo de fiabilidad existía o qué relación. Esto es un análisis, un diagrama de líneas, de puntos, y básicamente con coordenadas cartesianas lo que tendrían que, cada punto, a 100 pulsaciones tendría que equivaler a 100 pulsaciones medidas con una banda u otra para que fuera fiable. Es decir, que lo que te dice uno es igual o parecido o se aproxima a lo que te dice el otro. Fijaros que lo que encontré, hay una dispersión bastante grande. La línea perfecta para que correlacionasen bien sería esta roja que he dibujado aquí, donde y es igual a x. Sin embargo, encontramos esta. Aquí tenemos la ecuación, que para calcular una variable sobre la otra tendríamos que introducir este numerito y nos sale una r cuadrado de 0,45. ¿Esto qué quiere decir? Que el comportamiento de una variable sobre otra expresa únicamente un 45% de la realidad.
Muy Es decir, hay bajito, ¿no? hay una variabilidad muy alta entre lo que te dice un sensor y el otro. Por lo tanto, realizar mediciones de la frecuencia cardíaca con este tipo de relojes a día de hoy, y en concreto este, que es el Sunto 9, no es fiable. No te puedes fiar. Te puedes fiar únicamente en un 45%, o sea, lo cual es bastante bajo. No voy a decir que esto sea el gol estándar, pero esto lleva ya muchos años de desarrollo y es bastante fiable. Y eso es un poco mi experiencia. Vale, o Ah, sea que en tu caso has comparado entonces frecuencia cardíaca, registro de frecuencia cardíaca en muñeca versus banda en el pecho con el mismo modelo, ¿no? con este reloj y con el ciclocomputador Ajá, vale. que tengo aquí. Al final van por Bluetooth. Es decir, que si tú registras con esta banda que tiene ANT Plus y Bluetooth Ujú. y se lo envías al móvil o se lo envías a este ciclocomputador o incluso a este reloj, la medición va a ser la misma, porque el aparato que mide es esto. Ya, vale. Y de hecho tiene una frecuencia de muestreo de un dato por segundo, lo cual es bastante bueno. Ujú. Este reloj en cambio, con la luz, hace un muestreo de 17 datos por minuto. Es decir, un dato cada 3 segundos y medio. La frecuencia de muestreo es más bien baja. ¿Qué conclusiones o aplicaciones prácticas saco de cara sobre todo a entrenadores? Que si tenéis deportistas con los que queréis trabajar de forma seria y tener datos fiables, incitarles a que se compren una banda, aunque tengan un reloj de 500 euros, incitarles a que se compren una banda y que se la pongan para realizar los entrenamientos, que al final son 50 euritos, y para trabajar con datos fiables, si no te puedes volver loco, porque la variabilidad es muy elevada. Y esto ha sido en bici, pero corriendo pues pueden pasar tres cuartos de lo mismo. Y altas intensidades también. Ya. Esa es mi recomendación. De todos modos, algo que sí que te quería preguntar, Gerson, porque además yo sé que tú estás bastante metido en esto. Yo hice hace relativamente poco, no sé si 2 años, un curso online en Exercise Physiology and Training que hablaban del entrenamiento por variabilidad de la frecuencia cardíaca en lugar de por frecuencia cardíaca. Uh -huh. Comentaban que el tema de la frecuencia cardíaca prácticamente ya no se aplica a modo de para regular, digamos, la intensidad y evaluar la intensidad en una sesión, un entrenamiento, y que incluso la variabilidad han visto que se ve afectada por un montón de factores y que no saben hasta qué punto es fiable por ello. Entonces, bueno, dime un poco tú también qué utilizas con tus entrenados. La variabilidad de la frecuencia cardíaca se mide en un momento determinado. Con una vez que lo hagas ya te vale para todo el día. Lo que te va a decir es cómo va a ser la frecuencia cardíaca este día en concreto. Es decir, una cosa son los latidos que tú estés midiendo dentro del entrenamiento con cualquier dispositivo y otra cosa es la variabilidad de la frecuencia cardíaca que tú tengas ese día. Lo que te va a indicar es es bastante complejo, pero a nivel del sistema nervioso, cómo está modulada esa frecuencia, porque a algunos deportistas les pasará que saldrán a entrenar y a la misma intensidad relativa, es decir, a 200 vatios, o a 3 minutos el kilómetro, tiene una frecuencia cardíaca totalmente diferente a la de la semana pasada, el mismo día. ¿Por qué? Pues por eso precisamente lo que tú dices. Pero bueno, eso daría para 4 o 5 directos. Vale. Entonces, ¿cómo lo aplico yo? Pues al deportista que quiere, porque no todos quieren, la variabilidad de la frecuencia cardíaca se mide sobre todo por la mañana cuando te levantas, te quedas sentadito en la cama durante un par de minutos y te mide esa variabilidad. No todo el mundo le gusta hacer esto, ponerse la banda ahí por la mañana según se levantan y tener esa paciencia y esa disciplina. Y en función de esto, pues hay aplicaciones que a día de hoy ya te dicen cómo ha sido la calidad del sueño, qué predisposición tienes ese día para rendir, qué caso puedes hacer de la frecuencia cardíaca ese día, etcétera, etcétera. Perfecto. Pues Bueno, yo por mi no os parte quiero está agobiar todo. más. A ver qué aportan los siguientes compañeros. El resto de compis, sí. Gerson, millones de gracias por haber estado aquí, máquina, y A por ti, tu hombre, aportación. un placer. Da un súper abrazo a Gemma. Venga, de tu parte, nos vemos pronto. Que Chao, vaya bien. gracias. Chao. ¡Ey! ¿Qué pasa? Muy buenas, Vanessa, ¿qué tal? Ahí estamos. ¿Me escuchas bien lo primero? ¿Me escuchan bien? Perfecto, General. perfecto, sí, Vale, sí. Yo al menos sí. genial. ¿Qué tal todo? Ya he visto con Gerson que ha sido muy, muy productiva. Sí, es verdad que
que este hombre anda mucho en bici, yo le sigo, muchos amigos míos le seguimos y tiene muchos conocimientos del sector, eso está claro. Es un crack, sí, sí, es un máquina. Yo le sigo desde hace mogollón de tiempo porque de hecho hizo el doctorado en la misma uni que yo. Y buah, es que las aportaciones que hace en directos que hace y bueno, no sé, es que eso es un crack y además me tiene enganchadísima a lo de imparables, leche, que esto parece que estás ahí metida en sus A ver aventuras. si algún día nos invitan, eso está claro. Un sueño, irnos por ahí a andar en bici, eso está claro. Ya ves. Bueno, os presento, a ver, Álvaro es otro crack, es deportista en este caso. Yo lo conocí por las OCR cuando estaba en su momento, para quien no lo sepa, pues son carreras de obstáculos, nos conocimos por ahí. Y Nada, yo vivo de otro sector realmente, del marketing digital, pero la verdad que empecé como un buen globero a empezar a hacer deporte, empezamos con las carreras de obstáculos y de ahí pasamos a duatlones, triatlones, hasta los triatlones ahora de larga distancia, que es un poquito lo que más me llama la atención. Así que podría hablar desde mi experiencia sin aportar gran profesionalidad, digamos. Tenemos vale, otros profesionales ya en el deporte, yo mucha experiencia, mucho probar y al final supongo que hay mucha gente que es como yo, ¿no? Que no busca un rendimiento tan profesional, sino, oye, quiero buscar o que tengo un objetivo en concreto y eso es poder contar yo un poquito más sobre mi experiencia. vale, perfecto. Coméntanos un poco deportes que has practicado y pulsómetros que has utilizado, marcas, para que sepa un poco la gente de lo que estamos hablando. Y luego, pues eso, bajo tu experiencia, ¿cuál te resulta más fiable? Bueno, yo voy a empezar lo primero diciendo es que yo ahora mismo estoy en el mundo triatlón, así que la frecuencia cardíaca es una variable que sí que se toma muy en cuenta, sobre todo los deportes de larga distancia, ¿no? Como decía Gerson, los lectores de frecuencia cardíaca lo que se diferencian son el número de veces que pide ese dato. Entonces, la fiabilidad entre unos y otros es muy distinta, ¿no? Yo personalmente lo que creo es que depende muchísimo del objetivo de las personas. Ahí voy a, si el objetivo de una persona que nunca ha corrido es correr una carrera de 10 kilómetros y se va a entrenar por sí misma, lo que quiere es ir saliendo a correr poco a poco y seguir mejorando, la necesidad o no se la pone uno mismo. Realmente la frecuencia cardíaca es un dato muy específico, es una variable muy importante a tener en cuenta a nivel rendimiento, ¿vale? Sobre todo cuando queremos buscar mejoras, cuando ya no vamos a hacer una primera carrera ni una segunda ni una tercera, sino queremos ir mejorando tiempos, sobre todo, o cuando nos planteamos una carrera muy de larga distancia que tenemos que ir muy preparados, ¿vale? Digamos. O otro gran ejemplo es, como decía obviamente Gerson, cuando tenemos un entrenador y sobre todo si es online o no lo tenemos en el día a día, ¿no? Para estimar o saber cómo va evolucionando una persona, necesitamos datos, necesitamos que esos datos sean fiables. Pues realmente una buena medición es muy importante. A nivel personal, yo utilizo Sunto. He intentado ver el reloj de Gerson, creo que era bastante parecido al mío, ¿vale? Sunto son unos relojes de gama alta, además que tienen frecuencia cardíaca y tienen 3 lectores, ¿vale? El número de lectores es la parte que está detrás y ahí ganan entre ya el propio reloj tener más fiabilidad o menos. Sigue sin ser comparable a una cinta del pecho, ¿vale? La cinta del pecho siempre va a ser mucho más importante. Como decía, si solo tú quieres hacer una carrera de 10 kilómetros, una media maratón, vas poco a poco, realmente vale de sobra, digamos, de tener un reloj que sea decente con un buen número de lectores y al final sí que te van a calcular, sobre todo cuando las pulsaciones están muy altas, ¿vale? La fiabilidad no es tan buena, pero en los momentos en que tienes estos picos, de que vas un poquito más ahogado, pues sí que te van a saltar, oye, voy a 180 pulsaciones, voy a 185, tengo que bajar. Hay, la fiabilidad no es perfecta, pero te van a dar una estimación, digamos. Ahí cuando queremos ir mejorando y cuando queremos hacer más larga distancia o mejorar resultados, ya pasamos al pecho. Como decía, en base a mi experiencia también depende mucho, aparte de tu objetivo, el deporte que hagas. No es lo mismo ir en bici o correr, o por ejemplo nadar. En el mundo triatlón no es tan importante la frecuencia cardíaca, sino que sí que es importante, pero puedes calcular tu rendimiento en base a todos los resultados.
es cuánto he tardado cada 100 metros, una serie de KPIs, digamos, o entrenar a nivel sensaciones. El gran problema de la natación es que un reloj ahí sí que no te sirve absolutamente de nada. Al final, el reloj, digamos, va pegado a la muñeca, pero cuando estás nadando, el agua pasa por debajo. Por lo que las lecturas de la natación de la frecuencia cardíaca son, digamos, una escopeta de feria. Entonces, al final, depende mucho de de los objetivos que tengamos, ¿no? A nivel ya de entrenamiento, si tenemos un entrenador o no y necesitamos datos súper fiables. El tipo de objetivo que tengamos, si es mejorar rendimiento, larga distancia o no, y luego obviamente el deporte. Yo sí que he probado, ahora tengo Sunto, digamos, que es un poco una gama mejor, ¿no? de relojes deportivos, digamos, y he pasado un poco por todos. Realmente empecé con Polar, los míticos M400, que al principio cuando empecé a correr siempre han sido un clásico y muy fiables. Y el último que tuve fue un Amazfit, el Xiaomi Stratos, que se llama. Al final va a mejorar mucho el GPS, los datos, la fiabilidad y la frecuencia cardíaca va a mejorar en base al número de lectores que tengan por la parte de atrás. Y ya digo que ya depende un poco de lo que necesitamos cada uno, tanto el deporte como nuestros objetivos. Vale, perfecto. Natación comentaban por aquí, y justo lo estaba yo pensando ahora también, el tema, la banda de Polar que no va por BTL. Claro, con banda igual sí, ¿no? Sí, porque no, aunque pase el agua, no, o sea, al Claro, funcionar de manera diferente. el tema de la banda del pecho ya son distintas, ¿no? No valen tampoco todas las bandas del pecho y tienen que ser como específicas de natación. Por ejemplo, Sunto tiene la propia suya que funciona muy bien. Garmin tiene una también que al final tienes que coger una gama dentro de las mismas bandas que es un poco mayor para que la lectura te la coja muy bien. Y Polar, doy por hecho que también tendrá, o tendrá otras que no recogerán todas las lecturas. Al final lo que hay que intentar además es apretarlo un poco más, porque lo que no se puede es que a nada que esté un poco más suelto, pierde mucho más los datos. La fiabilidad, digamos, se pierde. Realmente no se ve tanta gente nadando con pulsómetro. Y es gente que va a un rendimiento muy extremo, gente semiprofesional o profesional, o cuando te quieres encarar, ¿no? A una súper mega larga distancia que tienes que entrenar y entrenar mucho, digamos. Pero al final, es como decía, lo mismo que en la muñeca, si pasa agua, los datos de lectura se pierden, cuando lo tenemos en el pecho es lo mismo. ¿Vale? Entonces, necesitamos que la banda del pecho sea específica para natación y luego encima que esté muy bien puesta. A nada que se mueva ya perdemos todo el entrenamiento. Vale, joder, pues todo claro por mi parte. Creo que no nos hemos dejado ninguna pregunta pendiente. A nivel de experiencia personal, por ahí voy. La verdad que es muy recomendable, los datos son muy fiables y, como decía Gerson, un poco al final el coste que tiene para los resultados, la fiabilidad que tiene, merece la pena. Y O al sea que, final que 10-15 segundos más antes de salir a correr o salir a andar en bici, no se tarda nada. o sea que por ahora parece que Shunto con banda en el pecho gana por goleada, ¿no? Yo, a mi parecer, Sunto es una marcaza, luego ya entramos en barómetros, la altitud, los desniveles, cómo te lo coge y cómo no, pero Pero a es una nivel marca muy de... buena, es una marca y merece la pena. Vale, guay. Muy bien, pues muchas gracias, máquina. No sé, no han puesto nada, o sea que entiendo que no hay dudas por ahora. Gracias, Gerson. Crack. Gerson dice Sunto, definitivamente, también tenía un Sunto. Es una Sí, marca Gerson muy ha chula. dicho Shunto 9, o sea que yo creo que era el mismo que el tuyo. Exacto, efectivamente. Pues nada, oye, para lo que quieras y queráis, repetimos cuando queráis, de cualquier tema y efectivamente, dentro ya de la frecuencia cardíaca y entrenamientos y series, puede dar para 8 directos distintos. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, de momento vamos a quedarnos aquí, que es la duda que me transmitieron, y ya entraremos en más temas. Voy a ver si entran los siguientes. Máquina, millones de gracias, como Pues nada, siempre. nada, un saludo a todos. Chao, Chao. cuídate. ¡Ey! ¿Qué tal, compi? Pues nada, a ti es que te llevo siguiendo un montón de tiempo, sé que eres graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pero no sé mucho más de ti porque no he tenido el placer de conocerte en persona, así que te voy a pedir que te presentes tú, sorry.
Entonces, estudié CAFIT en la Universidad de Alcalá, luego hice 2 cursos de experto, uno de entrenamiento personal en la Universidad de La Salle y otro en prevención y readaptación de lesiones en la Politécnica. También me he formado con la Escuela de Motion haciendo diferentes cursos. Y aparte soy atleta de 400, entrenaba hasta hace nada en el CAR con Juan Liaño y nada, a ver si dentro de poco puedo correr. Y actualmente estoy estudiando fisioterapia en la Camilo José Cela. Entonces, nada, compagino lo que es mi vida deportiva con la formación, es decir, seguir formándome y los entrenamientos personales que también son mi pasión. Entonces, es verdad que yo quería una visión desde una doble perspectiva, la mía como atleta y también como entrenadora, porque estáis todos muy a tope con Sunto, y es verdad que también me gusta, pero yo soy mucho más de Polar y Garmin. Entonces, nada, quería hacer como una doble visión, si puede ser. Una, lo que es yo entrenando con mi experiencia con el pulsómetro para un atleta que es más de velocidad, aunque también es cierto que hacemos series un poquito más largas. Y también con mis entrenados, para que uso el pulsómetro y en qué situaciones, que también, aparte de toda la parte técnica que nos ha hablado Gerson, que es súper importante conocerla, quizás también el saber cómo deberíamos usarla con nuestros entrenados o cuándo debería ser más útil y con qué otros parámetros también poder guiarnos, si os parece. Sí, perfecto. Duda que me queréis plantear, aquí estoy para resolverlo. Pues voy a empezar como yo por atleta, ¿vale? Os cuento, yo tengo el Garmin Forerunner 235, no es tan gama tan alta como la de ellos. Es específico sobre todo para correr, bici, todo esto no lo marca demasiado bien, no es demasiado fiable. Eh, los perfiles de desnivel es cierto que los coge bastante bien, pero yo solamente los uso para carrera. Con respecto a la frecuencia cardíaca, como todos sabemos, tienen una respuesta tardía al esfuerzo. Entonces, por ejemplo, pros, es verdad que en rodajes largos, es decir, 4 o 5 kilómetros, es bastante fiable. Y he estado leyendo e informándome sobre qué más poder aportaros a esta conversación y me parecía bastante interesante que hablaban de que cuando lo llevamos en el día a día es interesante colocar la banda del sensor justamente un dedo por encima de la muñeca, es decir, si colocamos el reloj deberíamos colocarlo un dedo por encima, sin embargo, cuando vamos a hacer tiradas un poquito más largas, se recomienda colocarlo unos 2 dedos por encima, es decir, un poquito más arriba de la muñeca, para que tengamos la frecuencia cardíaca. Otra parte importante que también no tenemos en cuenta normalmente es que tenemos que dejar un tiempo de estabilización, es decir, si no hemos calentado nada y directamente nos ponemos el sensor de frecuencia cardíaca, yo hablo en este caso de, por ejemplo, el Garmin, me lo coloco y no he calentado, la frecuencia cardíaca seguramente se vea disparada. Entonces, eso, por ejemplo, me ha pasado con un montón de entrenamientos personales míos. Es decir, que igual es verdad que son sesiones de media hora, con esta cuarentena os hacía de media hora y al principio me marcaban 150, 160 con el sensor óptico, estoy hablando. Y, por ejemplo, no solamente en mi Garmin, yo tengo Garmin, pero, por ejemplo, uno de mis entrenados tiene Polar, acabamos de empezar a entrenar y él me decía, no, es que mi percepción de esfuerzo no encaja con la frecuencia cardíaca que me está dando. Por eso, le tenemos que dejar un tiempo de estabilización. También es muy importante eso, porque si no, igual nos pueden salir gráficas que son completamente descabelladas. También otra parte importante, los ajustes, establecerlos bien, porque si te compras un reloj, te lo pones tal cual y no estableces cuál es tu peso, sobre todo tu edad, luego las zonas no puedes modificarlas, es decir, no puede ser que a un señor de 50 años le den frecuencias cardíacas máximos de 170, o sea, imposible, o 180 pulsaciones minuto, es decir, bueno, si no has introducido bien los datos del perfil, que parece que son cosas básicas, pero también hay que decir, ¿sabes?, que si no, no se tiene en cuenta. Entonces, nada, lo que te comentaba, que se me va el tema. Como atleta, pues para los rodajes largos va ok, me saca muy buenos perfiles y seguramente sea más cómodo que llevar una cinta, pero cuando tengo que hacer series, por ejemplo, de 500 metros, es verdad que no me da información fiable acerca de cómo estoy. Es decir, os voy a enseñar aquí, son series de 500 metros. Y esta es la información que me da Garmin. O sea, mi reloj costó, no de más, si es que quiere ir, 180, sí, 180, 140, ay, nos dice la ubicación y aparte nos dice el ritmo al que he ido cada 500. Es verdad que no es muy claro, pero en el momento en el que va a vueltas lo podemos observar. Vemos aquí la distancia, que aproximadamente son 500 metros, aquí, distancia, 500 metros, y el tiempo, 1,58. Estaba haciendo 500, recuperando creo que era 1,5 o así, y me da el ritmo medio de 4,05. No es de lo más reciente que tengo, aparte me da la cadencia de carrera en cada uno de los momentos, pero si os dais cuenta, pese a que los ritmos están bastante claros, es decir, esto es un 500, esto es otra serie de 500, aquí otra serie de 500, y para la frecuencia cardíaca, hasta pasado un rato, es verdad que no se corresponde demasiado. Normalmente, por ejemplo, con los 300 es verdad que aquí hay un pico, aquí hay otro pico de frecuencia cardíaca.
pero tampoco es demasiado fiable. La frecuencia cardíaca de recuperación ni siquiera. Es decir, hay veces que de repente aparece que estoy en 130 y mi percepción de esfuerzo es muchísimo más alta. ¿Qué quiero que quede claro con esto? No solamente nos podemos guiar con la frecuencia cardíaca que nos marque aquí. O sea, yo leía también que había una variabilidad entre un 10-15% entre marcas y entre relojes. Que bueno, dicen que no es muy amplia, pero al final, para hilar lo más fino posible, no solamente es importante la frecuencia cardíaca, sobre todo en personas entrenadas y su percepción de esfuerzo, ¿no? En plan, ¿estás para salir? Sí, no. La frecuencia cardíaca es un dato más que nos tiene que incidir y también es dependiendo de lo que estamos buscando en ese entrenamiento. Es decir, pues igual buscamos más calidad, pues igual te tengo que dejar un poquito más de recuperación. A eso me refiero, que no deberíamos usar el pulsómetro como, bajo mi punto de vista, único indicador. Quizás a mis compañeros, por ejemplo, Edward, que estáis saludando, que es atleta de fondo profesional, él lo usa mucho más para tiradas largas y le da muchísima más información. Pero también es verdad que va a depender de la frecuencia cardíaca de otros factores, como por ejemplo son la temperatura exterior, nuestro estado, es decir, la temperatura exterior, nuestro estado de hidratación, si, no sé, un montón de factores más, no solamente el cómo nos encontramos nosotros y cuál es nuestro estado de fatiga. No sé si Sí, quieres el comentar. estrés, la calidad No, del sueño. esa parte, pero eso sería carga interna, bajo, o sea, eso es carga interna, pero me Ujú. refiero a que hay otros factores ambientales, como puede ser Ah, hasta la humedad del ambiente, que nos van a sí, influir, o incluso he leído que hasta cómo es nuestra piel de clara, es decir, si estamos más morenos o no, o incluso en la vasodilatación. Todo eso, como ha explicado Gerson, esto va con luz, como la luz refleja, absorbe el color verde, por eso son sensores de color verde. Es decir, lo que hace es medir el flujo de sangre a través de la muñeca. Entonces, bien. dependiendo hasta el color de la piel, nos va a modificar. Es decir, hasta dependiendo del individuo en sí, va a variar. Luego, con respecto a yo como entrenadora, ¿no? Si te parece, hablamos de eso. Sí, sí, sí. Pues como entrenadora es verdad que a todos mis entrenos los tengo súper cuantificados. Ya no solamente lo intento, ellos lo intento, y sino que también ahora con lo online es súper importante que tenga yo una constancia de cuál es la carga externa, cuál es el impacto que tienen ellos, ¿no? Entonces, todos ellos, la mayor parte de ellos tienen una cinta, un pulsómetro, el Polar H9. Más que nada tienen esa porque es la más económica, son unos 50 euros o así. También hay otro tipo de marcas que también son bastante económicas. Os he encontrado un pulsómetro que he usado con uno de mis entrenados por 40 euros, la marca se llama te lo diré, o algo así. Sí, bueno, sí, Beurer. Cuesta 41 euros, está en Amazon y está muy guay. También azul, sí. Eso es. Y también tiene infrarrojos. Está José Luis hablando de ello, es un compañero. Lo que decía, hay otro tipo de pulsómetros que nos van a dar información súper útil de cómo nos encontramos y tampoco hay que gastarse un pastizal en ello. Entonces, ¿cuándo lo uso sobre todo? Pues lo uso sobre todo en los entrenamientos de HIIT o de alta intensidad. En los de fuerza también los uso para saber más o menos cuál es su estado, pero también es importante saber cuándo vas a usar un pulsómetro. O sea, igual no tiene la misma en un entrenamiento de fuerza con un entrenado, igual uso mucho más las repeticiones en reserva o la percepción de esfuerzo que la frecuencia cardíaca. Y luego lo que te comento, en sesiones cortas, que es lo que estoy haciendo ahora con mis entrenados, no me fío al 100% de esa frecuencia cardíaca hasta que no llevamos un rato trabajando. Entonces, también hay gente que tiene Apple Watch, que también me parece importante hablar de los Apple Watch. Y el problema que he encontrado con ellos es que seguramente por el número de veces que mide la frecuencia cardíaca no me dan no me dan la indicación de la frecuencia cardíaca tan fiablemente como una banda de frecuencia cardíaca, como un Polar H9. Entonces, todos los Polar van conectados con una aplicación que se llama PolarBeat y que me hace una gráfica súper parecida a las que te puede dar un Garmin, con las zonas de entrenamiento por frecuencia cardíaca, calorías, distancia, y tienes diferentes modos. O sea, me parece que es súper útil poder usarlo, o sea, porque por eso 50-60 euros tienes diferentes modos, remo, bicicleta indoor, ciclo, todo. Y sin embargo, el problema que también le encuentro a la aplicación del Apple Watch, que va a parecer que son todo pegas, pero a mí tampoco me gusta porque no es demasiado fiable. Es decir, a mis entrenadores les digo cuánto vas de frecuencia cardíaca y es que igual me dicen que 100 y que no suben de 130. Sin embargo, seguramente si llevaran no he podido hacer la comparación porque no hay ninguno que tenga las dos, es decir, o tienen una o tienen otra. Pero seguramente si comparásemos me daría mucho más fiable, obviamente, como le está hablando mi compañero Gerson, con la cinta de frecuencia cardíaca.
¿Alguna aplicación porque también me he demorado los sesos con qué aplicación le puedo pedir a los que tienen Apple Watch para que me manden el entrenamiento, ¿no? O sea, la gráfica. Pues he encontrado dos, principalmente Fitbit, que es una que me gusta muchísimo, me da la gráfica tal que así, a ver, os lo enseño. Ah, qué bueno. Entonces aparece todas las calorías, tal, eso, si veis aquí son cambios de ritmo, habría, pues ahí, esas esquinitas. Debería haber hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 cambios, ¿vale? Entonces, aparte de eso, luego me da explicación, a ver si me deja, de la frecuencia cardíaca en cada de las estadísticas. Igual que me puede dar un Garmin, me da las estadísticas. Como por ejemplo, aquí. Vale, la media había ido a 5,08 en un rodaje, eso es otro entrenamiento diferente, claramente. Es un entrenamiento de continuo, que son 25 minutos, 25,47 a 5,08, ¿vale? Entonces me marca cuánto está en cada zona. Ujú. Como me podría dar cualquier aplicación de Polar. Sin embargo, normalmente cuando cogemos la aplicación del Apple Watch nos aparecen puntitos dispersos en el espacio de color naranja. Por tanto, para mí como entrenadora es mucho más difícil de saber interpretar qué está pasando. Sin embargo, es verdad que tiene otras ventajas, como que es que te puede medir la variabilidad de frecuencia cardíaca y mi reloj, el Forerunner 235, es imposible que lo mida. No sé si ha quedado muy claro, si os gustaría hablar algo más. Acaba de haber una lluvia de likes brutal. O sea, no sé si lo has visto. No sé de quién ha sido, pero bueno, que si necesitáis aplicaciones también para Apple Watch o lo que sea, para cuantificar, o tenéis alguna duda, yo encantada de responderlo, me escribís por privado o lo que sea y te respondo. O lo que... Yo creo que ha quedado bastante guay. A mí se me acaba de venir una duda, o sea, simplemente por ver si yo me he enterado bien. Entonces, tanto a nivel, o sea, tanto como deportista como entrenadora, digamos que tu conclusión podría ser que, que más o menos sí que son fiables ambos, en tu caso, tanto registro en muñeca como en banda, teniendo en cuenta que el registro en muñeca necesita ese periodo un poco, ¿no? Como de adaptación. Aparte de eso, también lo que quería dejar claro, y también pone que no es fiable la variabilidad de frecuencia cardíaca. Yo, por ejemplo, considero que para conocer el estado de fatiga, como comenta José Luis, sí que es fiable. Es decir, yo no te digo para un entrenamiento, te digo para conocer el estado de tu atleta o tu deportista si quieres meter un entrenamiento de calidad. Es decir, que con mis entrenados quizás no lo vea, pero sí que valoro, por ejemplo, tengo a gente que es de rendimiento entrenando conmigo y, por ejemplo, sí que pregunto cuál es la frecuencia cardíaca nada más levantarte, además de la variabilidad de frecuencia cardíaca. Es decir, si él piensa que no es fiable, está genial, pero los estudios demuestran que sí. Y no es nada al 100 o al cero, es decir, todo tiene puntos Ya. intermedios, ¿no? Es decir, no puede decir esto es una mierda, esto es la hostia, no. Lo que pasa es que tiene, claro, cuanto menos información tienes, más absolutista eres. Estamos acostumbrados a que esto es horrible, esto es la leche, ¿no? Ujú. Normalmente, bajo mi punto de vista, o sea, que es mi opinión, ¿sabes? Todo tiene que dar y aportar un poquito de sí. Es decir, tú Ujú. para ser un buen entrenador o no debes de coger solamente un solo dato, tienes que ir recopilando información de diferentes puntos, como puede ser pues el CMJ, cuál es el salto al principio y al final de la sesión, cuánto suele saltar al principio de entrenamiento, si quieres meter series de calidad. Tienes que saber cuál es la calidad del sueño, tienes que saber el número de kilómetros que llevas, tienes que saber cuál es, cómo se encuentra el atleta de fatigado en una escala del 1 al 10, tienes que saber si lo ha dejado hablar con la Sí. novia, si se va a tener una boda, es decir, todo eso es lo importante. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Pues sí, genial. La frecuencia cardíaca es una información más que nos van a dar, pero no es nada absoluto. Es decir, tienes que ir conjugando todos esos factores para que al final cuadres y hagas una torre, porque si no se te cae la torre. Si dices, la Claro. frecuencia cardíaca es bestial, pues mira, fíjate, para mí entre una señora de 75 años, las mañanas viene Emilia y me dice, guau, Ana, es que hoy estoy en 87 y otros días es como, hoy estoy en 80. Y yo, mira, no pasa nada, esto da igual, no te preocupes. O sea, si le damos un valor de 0 a 10 a la frecuencia cardíaca o cualquier otro valor, estamos como demonizándola, ¿sabes? Y para Ujú. nada, yo creo que es un dato súper importante tener en cuenta, es decir, que si un ejercicio antes te costaba un 10 y ahora te cuesta un 7, es que estás mejor, es la leche. O si antes haciendo este ejercicio, este rodaje, vas a tanto y llevas 3 semanas que al mismo un rodaje de 25 minutos, pues la media te sale a 140 pulsaciones y antes te salía a 160 a un mismo ritmo, no sé si voy muy Sí, rápido, ¿me sí, sí. No, entendéis? no, no, vas bien. Yo al menos te sigo. Mm. Vale, pues me refiero a que estás mejor. Ujú. A eso me refiero, que no hay nada que sea la leche y nada que sea una mierda. O sea, de hecho, Sí.
dicen que los profesionales están dejando de usar tal, vale, perfecto, pero aquí hay estudios de todo tipo, esto es que la ciencia avanza, es decir, tú coges una cosa, va a coger otros 50 estudios que digan una cosa, otros 50 que digan otra cosa, pues te digo, no se puede demonizar nada, tiene que haber un poquito de lógica en todo, y no te quito más tiempo porque sé que tienes más gente. No, pero no hay problema. O sea, este tipo de cosas también vienen, o sea, ha venido muy bien que lo comentes porque de hecho, a ver, yo estoy un poco con los dos, ¿vale? Contigo y con lo que estaba comentando José Luis. Hace poco, por ejemplo, me metí también en una formación de Daniel Blanco Trainer, que es bueno, de trail running y es un crack. Y comentaban, tanto él como los otros dos profes, comentaban también un poco todo esto. De hecho, le hice la pregunta aposta. Y sí que es verdad que decía un poco lo que decía José. Decía un poco lo que decía, me he repetido ahí. Lo que comentaba José Luis, ¿no? Que sí que es verdad que hay muchos deportistas y muchos profesionales que están dejando de utilizar la variabilidad porque dicen que, bueno, pues lo que estábamos hablando, que se ve afectada por temas como, sobre todo en deportistas de élite, han visto que precompetición la tienen más alterada. O sea, mis mejores amigos, Tony Abadía es el olímpico de 10.000, ¿no? O sea, Eduard también es la hostia, es uno de los mejores de España, que está conectado en el directo. Y quiero decir, es que no usa ni una ni otra, porque sí conozco a su entrenador, que es Pepe. Es decir, al final es que el entrenamiento es una ciencia. O sea, para empezar, que deberían de usar todos los potenciómetros. O sea, nadie usa potenciómetro, ahora deberían usar los profesionales potenciómetros. Hay muchos profesionales utilizando potenciómetros. Pero lo que te digo, si es que al final queremos intentar, tampoco usar el CMJ. Tú pregúntale a Tony cuánto salta el CMJ y al final los estudios hablan 1000 veces el CMJ o entrenamiento con acelerómetro. Pues ostras, es que al final es como, si es que hay un montón de factores, ¿sabes? Es que Sí, no es... a ver, por eso, que es lo que iba a decir justo ahora, que tú tenías mucha razón en la parte, y que lo ha comentado también Gerson, al final necesitamos, sobre todo ahora con el tema de la distancia y de ser online, necesitamos algún tipo de valor, de manera de cuantificar y de regular intensidades y esfuerzos. Entonces, sabiendo cuáles son las limitaciones, sabiendo cuáles son los factores externos que le pueden estar afectando a mi deportista o a mí como deportista, simplemente es cuestión de tenerlo en cuenta. Si veo que mi deportista tiene mucha variabilidad de repente o que tiene muy disparada la frecuencia cardíaca como tal, pues es tan sencillo como que ese día le tengo que preguntar cómo se encuentra, qué le está pasando para haber tenido esos resultados. Simplemente mirar la cara, no sé lo que opina Gerson, pero es que a mí me pasa muchas veces como, ¿qué pasa? Habías dormido mal. O sea, habías dormido mal y hay que cambiar. Simplemente es que le veis, ¿qué tal has dormido hoy? Es mi pregunta de todos los días, a todos los que yo por la mañana, bueno, ¿qué tal has dormido hoy? Nada, tal, pues se nota, ¿sabes? Es que al final hablamos de la frecuencia cardíaca, que es súper interesante el tema, pero es como, joder, me podía pegar hablando de esto todo el rato porque me encanta y podríamos hablar de 800 cosas y datos que nos pueden servir para valorar. Por eso que al final está genial, y está claro que es un dato más, ya sea con el sensor de frecuencia cardíaca o con una banda. Obviamente, lo que decía Gerson, la banda es muchísimo mejor, pero para los entrenamientos del día a día, yo a mi gente es como si me estoy pagando 50, 60 euros por entrenamiento personal, pero os voy a dar una herramienta que es un pulsómetro y con eso ya tenemos todo, porque si no, no sé la carga interna. Y también a ti te he de organizar, porque si no a mí me dicen, me he ido en bicicleta, ya he entrenado, es como, hombre, me estás contando. ¿Y a qué intensidad? ¿Y qué significa? Ahora me dicen, no, yo he ido en bicicleta mucho. Y yo, qué bien. Pero ahora me he hecho el entrenamiento, claro. Y luego me entero que es la bicicleta de Madrid, de las que llevan motor, ¿sabes? O sea, genial, también. Es como, tiene que ser algo más. Pues sí, la verdad que sí. No sé si aquí dentro hay alguna duda. Yo por mi parte, todo ok. Si no hay más, si no veo que escriba más la gente, pues pasamos al siguiente porque también me consta que David tiene ahí unas gráficas preparadas y unos ejemplos que Chicas, flipas. yo es que me encanta y muchas gracias por haberme invitado y gracias a mis compañeros que lo han hecho increíble y me ha gustado muchísimo y estoy aprendiendo un montón también. Muchas gracias. Gracias a ti, Anita. Mil gracias, máquina, y cuídate mucho. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Hombre! Hola Vanessa, ¿qué tal? Pues aquí andamos, con Muy Piñero de bien. Educación Física, además. Sí. Calientes, dice Gerson que caliente, que sales. Caliento, en la banda, calentando. Pues de todas formas complicado ya. Bueno, a lo mejor algún dato se puede dar más, ¿no? Sí, hombre, sí. Pero la verdad que ha sido ha estado todo muy bien explicado y lógicamente todos coincidimos en algo que es la fiabilidad de la banda está por encima de la fiabilidad del pulso en muñeca, ¿no? Entonces, pues bueno, curiosamente Gerson hablaba
de la evolución de los pulsómetros y bueno, pues yo también había aquí preparado mis pulsómetros desde el Polar, estamos hablando de hace 20 años, Sigmas, que eran pulsómetros, pues que lógicamente relación calidad-precio, que los pulsómetros al final solo lo podían utilizar unos privilegiados, ¿no? O en el alto rendimiento, y luego se fue evolucionando, pues todo tipo de... Yo he usado mucho Polar, aquí un RC3, el M400, que es el que tienes tú, Vanessa, que yo creo que es de los que mejor han salido de Polar, o sea, lo confieso. Y luego estábamos deseosos de que apareciese, pues bueno, este lo tengo ya así, nada, lo tengo hecho polvo, el M430, ¿vale? Aquí vemos los LED y bueno, pues yo creo que es el primero que sacó Polar de medición en muñeca y la verdad que bueno, que daba mucho error. Incluso yo tuve la oportunidad, yo me lo compré porque además hicimos una presentación con Javier Gómez Noya y él lo llevaba y durante la carrera estuvimos corriendo pues unos 5 kilómetros así, a trote amigo. Y bueno, y le pregunté que, Javi, que esto de los pulsómetros aquí ahora en la muñeca, qué guay, ¿no? Tal. Y lo primero que me dijo, pues yo no me voy a quitar la banda del pecho nunca. O sea, estoy acostumbrado a ello, pero sí que es verdad que los pros siempre han sido un poco reticentes. Bueno, lo han visto muy claro. El hecho de dejar en manos de una valoración en la muñeca sus entrenos, ¿no? Al final, la frecuencia cardíaca es un elemento más, es una variante más, como han dicho mis compañeros, y necesitamos pues más datos, ¿no? Más datos, incluido la percepción de esfuerzo, ¿no? Posiblemente a lo mejor este directo que, no sé, te animaste a hacerlo porque seguramente hay gente que te preguntaba, ¿no? Y entonces, pues sí que yo creo que hay que dejar muy claro a la gente si tienen que invertir en un pulsómetro que mida en muñeca y lógicamente la banda, porque todos los pulsómetros, yo pues igual que, ¿dónde lo tengo aquí? Yo uso el Suunto 9, ¿vale? Uso el Suunto 9, igual que Gerson, y la verdad que es un reloj, es el Varo, que te mide altitud y bueno, te mide una serie de cosas, el GPS funciona perfectamente, pero sí que es verdad que las mediciones en la muñeca, no es que el pulsómetro vaya mal, sino que sí que a mí me falla bastante, ¿no? En comparación con la banda. Y es verdad que es muy caro, entonces al final cuando te lo compras, cómpratelo con banda, claro, la banda te la venden aparte. O sea, yo creo que un PVP, pues al final el asunto, pues a lo mejor, bueno, 50, hablaban de 50 euros, pero a lo mejor se puede ir hasta 80. Y encima en el mercado están creando, hay fabricantes de bandas, que las bandas, por ejemplo, Wahoo, que son bandas que valen 100 euros, incluso algo más de 100 euros, ¿no? Y ya de por sí las bandas tienen mecanismos para almacenar la frecuencia cardíaca por sí solas, ¿no? Entonces, si están desarrollando todavía las bandas, quiere decir que los medidores en muñeca, lógicamente, todavía los tienen que desarrollar mucho. Además, sí, no dejan de ser LED, luces. Igual habría que meter infrarrojos, tipo esto. Esto es otro dispositivo, no tiene nada que ver con una banda de pulsómetro, pero sí que es un dispositivo que te mide la saturación de oxígeno, ¿vale? Ah, qué bueno. Entonces, al final dice, bueno, un dispositivo que te lo pones, te mide la saturación o la desoxigenación en el músculo, ¿vale? Es una carga interna, igual que la frecuencia cardíaca, pero lógicamente sí que va a depender mucho de cómo te encuentres, de cómo te has levantado, de lo cansado que estés, incluso de la alimentación, un poco de todo, ¿no? Entonces, un día te puedes levantar con niveles de oxigenación muy altos y otro día te puedes levantar con ellos hundidos, muy bajitos, y ese día, pues, por ejemplo, no hacer series, ¿no? Al final, bueno, la frecuencia cardíaca también te da el parámetro ese de esa frecuencia cardíaca en reposo, ¿no? O cuando te levantas, o esos test que te marcan los propios pulsómetros. Y bueno, pues todos sabemos que cuando estás sobreentrenado y demás, pues la frecuencia cardíaca en reposo pues la tienes más alta, o cuando quieres llegar a cotas más altas de entrenamiento,
pues lógicamente no llegas muy rápidamente a esa zona valle, y si ayer llegabas a 180 pulsaciones haciendo series, pues a lo mejor hoy no podías pasar de 160. Los comentarios que ha hecho José Luis aquí en el directo, José Luis es ingeniero electrónico, entonces sabe mucho de lo que son dispositivos de este tipo. Y como dice aquí, pues NIRS sí es fiable, pues porque al final las luces no es una luz, sino que es infrarrojo, ¿no? La tecnología NIRS se lleva utilizando desde hace muchísimos años en la clínica, ¿no? Al final nos medían el funcionamiento, ¿no? Cómo se estimulaba incluso el cerebro, ¿no? O sea, todo nuestro sistema y demás. Y la verdad que es muy interesante el sistema NIRS, y parece ser que, bueno, está en desarrollo, pero sí que funciona. Entonces, a lo mejor la línea de trabajo para los próximos años de las grandes marcas, pues seguramente sea cambiar esos LED por tecnología infrarroja, ¿no? Yo que hago mucha bicicleta y llevo muchos años trabajando con potencia, pues entonces al final trabajo de intervalos, trabajo HIIT, pues al final el hacerlo por frecuencia cardíaca, pues ya sabemos que justamente cuando acabas esa serie, ¿no?, de alta intensidad, pues después de acabarla, pues unos 20-30 segundos se nos disparan las pulsaciones, ¿no? Y esto se lo explicamos a todos nuestros clientes de entrenamiento, a todos nuestros deportistas, y es verdad que entienden, ¿no?, que para un poco medir esos tiempos de recuperación también hay que ver en qué punto sube la frecuencia cardíaca. Por eso utilizamos vatios, y por eso ahora utilizamos, por ejemplo, el tema de desoxigenación, que no hay mucha gente en España que domine el tema, pero aquí en Madrid Iván Rodríguez, que lleva el área de rendimiento de Reebok Sport Club La Finca, sabe muchísimo sobre el tema. Él es triatleta de larga distancia, entrenador, y él ha usado todo. Y le pregunté el otro día sobre pulsómetro de muñeca, y me dijo que él piensa que ha probado absolutamente todos, y lógicamente la fiabilidad se queda con la banda siempre. El azul es en la muñeca y el rojo es la banda, ¿no? La banda. Y vemos como ese retardo, ¿no? En los diferentes picos. Para ponernos un poco en contexto, pues esto es una salida en bicicleta de 3 horas, y al final pues esos picos coinciden con diferentes subidas en la zona del Pardo, muy exigentes, y bueno, pues vemos que ahí, pues para medir esas series, ¿no?, esos momentos de alta intensidad, ¿no?, que además son subidas que pican, ¿no?, pues sí que notamos que la frecuencia cardíaca nos falla, ¿no? Aquí esto está superpuesto con Golden Cheetah, que lo ha hecho José Luis. Muchas gracias por pasarme los datos, porque es un auténtico friki, es un amante de los datos y de las gráficas y de los programas, pero sabe muy bien lo que dice. Y nada, pues ahí vemos los puntos críticos en los cuales la medición no nos valdría la de la muñeca y sí la banda. Donde vemos la zona que se cae, el color azul, eso es porque en este caso José Luis tenía programado el Polar, lo tenía programado para que cuando no hubiese movimiento dejara de funcionar. Entonces, en esas subidas han sido tramos muy intensos donde arriba, al coronar esa subida, pues uno esperaba al otro. Yo le tenía que esperar a él. Entonces, él ahí bajaba, pero bueno, que lo veáis, ¿no? Y yo creo que es bastante claro, ¿no? Entonces, la gente que se anime a comprarse un pulsómetro con medición en muñeca, está bien, a lo mejor un poco para actividades de fitness, pero si se lo compran, que se compren también la banda. Entonces hay que ver un poco el coste total, ¿no? Si te cobran mucho por el pulsómetro porque te venden que la fiabilidad y la comodidad, ¿no?, de no llevar banda, pues eso ya depende de cada uno, pero lógicamente no te puedes quedar sin comprar la banda en el pecho. Ese aporte, ¿no? Entonces yo creo que es un poco, yo creo que está un poco todo dicho, ¿no? Que hay que esperar a que esto siga
evolucionando y, Sí, lógicamente, las marcas comerciales, pues sea Polar, Sunto, Garmin, la que sea. etcétera, 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 van a tener que vender muchos de estos. Lo que pasa que todavía hay que mejorarlo. Pero bueno, para la gente que está menos metida en el mundillo, esa gente que empieza a entrenar y que a los entrenadores nos preguntan que qué pulsómetros se pueden comprar y demás, pues hay que decirles, esto lo tienen que tener claro, ¿no? Y luego también es verdad que entre no tener ningún feedback, no tener ningún elemento en el cual, pues no sé, Sí, poder sustentar basarnos. los esfuerzos y demás, pues lógicamente me quedo antes con este tipo de tecnología que no tener nada. Aunque, bueno, sobre todo porque la gente tampoco se conoce como nos podamos conocer nosotros. A mí si me dices, yo llevo años que muchas veces el pulsómetro dice, no lo utilizas, te pones un cronómetro y ya te conoces tanto a ti mismo, conoces tanto tu Sí, sí, tu que ya estado en sabes cada más o momento menos. que el hecho de quitarte gadget, al final, yo qué sé, hoy por hoy es cuando te dicen que no, pues yo entreno así a pelo, la verdad que se agradece. Pero bueno, la tecnología está para utilizarla y a los entrenadores es verdad que cuando les mandamos esos informes a nuestros clientes, pues el hecho de interpretarles un poquito todo a nivel de frecuencia cardíaca, vatios, con las herramientas que tengamos, su percepción de esfuerzo, etcétera, etcétera, pues yo creo que la clave está en el entrenador de carne y hueso y no en un relojito, ¿no? Que al final mucha gente se piensa que comprando dispositivos pues ya lo tienen todo hecho, ya tienen a su entrenador. Pero bueno, es un elemento motivante. Oye, si la gente se anima a salir a correr y a empezar a hacer ejercicio físico porque Un les poco, regalan un David, pulsómetro, pues genial. perdona, un poco por contestar a la fuente, porque no sé tampoco el tiempo que nos debe quedar antes de que nos eche esto. Ah, bueno, en la pregunta que dice Lucía, Álvaro, yo he trabajado, he hecho estudios ahí en el cole con pulsómetros y demás, tengo algunos estudios. mm, Y bueno, podría ser una herramienta interesante. Lo único que bueno, ellos utilizan mucho las pulseras de actividad, ¿no? Y sí. es verdad que esas, pues que te miden los pasos, que eso sería también, habría que hablar mucho y tendido sobre eso, pero es verdad que son estimaciones también que tienen muchísimo, muchísimo fallo, ¿no? Que mm. preguntan. No es Sí, viable. Álvaro también nos preguntaba antes que le parecía interesante lo que has estado comentando. Me imagino que lo de la saturación de oxígeno y demás. En ciclismo, teniendo potenciómetro, ¿merece la pena cinta en el pecho? Teniendo potenciómetro, cinta en el Cinta en pecho, el pecho sí, de frecuencia cardíaca. yo un poco, a ver, yo me fijo si entreno por potencia o por saturación de oxígeno, pues hago mi entreno, depende, voy viendo todos los datos, pero al final la banda en el pecho yo creo que es un post, evaluar cómo han sido esas respuestas fisiológicas después de una sesión que lleves preparada por vatios. Sí, la banda en el pecho yo lo llevo todo. Llevo banda en el pecho, el Garmin que me da datos de saturación de oxígeno, vatios, el potenciómetro, y entonces, bueno, pues sí que analizo un poco las respuestas. Y sí que es verdad que son muy variables, ¿no? O sea, puedes ir a unos vatios, a una zona de vatios muy alta, puede tener la frecuencia cardíaca más o menos baja, entonces depende, pues eso, depende del día, depende de tantos factores que es verdad que lo que no se puede es mezclar, ¿no? No puedes decir, voy a entrenar por vatios o voy a entrenar a la vez por frecuencia cardíaca. O haces una cosa o haces la otra, pero es un poco el tener el resumen de cómo ha respondido tu corazón después de haber utilizado vatios. Pero yo creo que todas las herramientas son útiles. O sea, no hay que prescindir de la banda, no hay que prescindir de Vale. los vatios porque utilizo ahora tecnología NIRS, sino que cuantos más datos tengamos, pues Al final mucho es mejor, mejor. sí. Sí, y si son Luego, deportistas que están ahí midiendo un poco sus logros, pues no es lo mismo que el deportista a pie, ¿no? El más popular, que bueno, que aunque ya se empieza a meter un poco, que parece que se están profesionalizando y lo quieren utilizar todo, pero también es verdad que hay que hacerles entender los conceptos, ¿no? Más básicos. Entonces, pero bueno, que cada día pues la gente está un poco más puesta en el tema. vale, y luego, ¿qué más? ¿Algo más nos han dicho por ahí? Gracias, Jesucristo. Vale, nada, Lucía, lo de que si no es para alto rendimiento, que sí es muy significativo. Bueno, al final yo creo
que un poco la conclusión, a ver, David, si me das o no la razón, yo creo que un poco la conclusión de hoy, después de haberos escuchado a todos, es que si no va a ser alto rendimiento, es decir, pues eso, ya sean estudiantes o ya sea mi madre, que quiere empezar a hacer un poquito de ejercicio y tal, y se está planteando comprarse un pulsómetro, pues hombre, a lo mejor puede irse a uno que no sea excesivamente caro y preferiblemente con banda en el pecho antes que el sensor en la muñeca, que el sensor en la muñeca actualmente hoy va a hacer que el producto sea más caro y encima no nos da esa fiabilidad del todo, ¿no? Y además habría que tener en cuenta, sobre todo una persona que al final no va a entender del tema y si no va a contar quizá con la supervisión de un profesional, no va a saber quizá ese dato, ¿no? Que ha comentado Ana, de que había que tener en cuenta esa adaptación al principio de la sesión y tener en cuenta esos tiempos. Entonces, gente que vaya a empezar ahora y estudiantes, pues quizá mejor banda en el pecho y gente más profesional y más alto rendimiento, pues bueno, que se complementen, que tengan ambas cosas, que no renuncien nunca a la banda en el pecho para que de esa manera también pues puedan comparar sus propios datos. Eso es, al final, bueno, ya se ha demostrado que la fiabilidad es más alta y bueno, pues ya a lo mejor te gastas un poquito menos, te compras un buen pulsómetro que de banda y no te compras uno más acorde a tus posibilidades que tenga, pues eso, los LED que te midan la frecuencia cardíaca en la muñeca. Entonces yo creo que es algo un poco ahora mismo de marketing, ¿no? Entonces, bueno, hacer una buena elección y hay pulsómetros que llevan muchos años y han salido muchas ediciones y funcionan de maravilla. Al final la gente tiene que ser una motivación. Y luego, pues hombre, las modas, ¿no? De los relojes inteligentes, aunque ya muchos de ahora, pues todo es, o sea, que reciben los WhatsApp, son táctiles, pero bueno, ya te gastas más. Pero que hay gente que es mucho de, pues eso, de ciertas marcas, el teléfono, el reloj, y a mí me lo han dicho, no, que yo no cambio de marca ni aunque me claro, cuelguen no de la cambio lámpara. de esta marca porque todo, el ordenador, el teléfono, y bueno, y la verdad que no tienen esa fiabilidad, ¿no? Yo tengo muchos clientes que entrenan con esos relojes y bueno, los utilizamos, pero bueno, me valen a lo mejor un poco para medir tiempos de recuperación. Veo que suben las pulsaciones, sé que no llegan a ese punto con esos dispositivos, pero bueno, luego bajan y digo, bueno, pues sí, pues ya más o menos has recuperado, ¿no? Pero bueno, no, la función para ellos es más motivante, pero luego la realidad fisiológica cambia mucho. Pero bueno, se lo explicas. Oye, pues mira, sí, que seguramente te mida 20 pulsaciones menos, pero fíjate tu respiración, un poco que se conozcan, que no se Pues sí, fíen que es de lo que importante. dice, que no se fíen de lo que les dice la pantallita, ¿no? Entonces, son las sensaciones. Muy bien. Genial. Pues muy Pues bien. nada. Pues millones de gracias, crack. Nada, a Jolín, ti, ha menuda. estado genial, desde luego. Seguro que a Muchas la gente gracias. le va a encantar, los que no la hayan estado en directo, seguro que a la gente le va a gustar mucho, porque yo creo que hemos ahí Ha aclarado. habido, sí, un montón de aportaciones desde el lado de los profesionales y desde el lado de los atletas. Así que, joder, millones de gracias por tu tiempo, David, que te escucho ahí de fondo a los peques, no te quito Bueno, más. lo siento, pero No, para nada, al la contrario, conciliación familiar al final, sí, verdad que sin están por problemas, aquí, es complicado ahí sin tener problemas. la tranquilidad, pero bueno, Se agradece dan vida. también, sí, sí, sí. Muy bien, pues nada, gracias Vanessa y Un besazo, un cuídate. beso. Chao.